Leamos 1 Timoteo 3, 1 al 7, aunque solo expondremos el primero. Así dice la palabra del Señor, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Así ha dicho el Señor, el estándar establecido por el Dios Altísimo. Recordemos algunos puntos interesantes para poder profundizar en el versículo que nos corresponde en el día de hoy. Una de las iglesias más firmes, más sólidas que el apóstol Pablo había fundado y pastoreado durante 3 años era la iglesia de Éfeso. Antes de partir a Asia Menor, había reunido a todos los ancianos de esa iglesia local en la plaza de Mileto, donde les advierte a los ancianos de esta iglesia local que estuvieran muy en guardia, que estuvieran atentos, que estuvieran alertas de los lobos rapaces que se filtrarían en medio de ella. Esta advertencia profética finalmente se cumplió 6 años después. La iglesia finalmente había caído en manos de los falsos maestros, tal como lo había dicho el apóstol Pablo. La herejía surgió dentro de la misma iglesia. Dice Hechos 20, esa advertencia, Hechos 20, versículo 30, la advertencia de Pablo dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Entonces recordamos que el apóstol Pablo y Timoteo, hablando de Pablo, que había salido de su primer encarcelamiento, recordamos que fueron a visitar la iglesia de Éfeso, donde se dieron cuenta que estos falsos maestros estaban envenenando la iglesia con doctrinas herejes, torcidas y destructivas. Era tan grave lo que estaba pasando que el mismo apóstol Pablo tuvo que actuar con diligencia y con valor, expulsando a los principales cabecillas, expulsando a los líderes que se habían levantado, como lo fueron Himeneo y Alejandro. Todo esto tenía el propósito, como más adelante el mismo apóstol Pablo lo redacta, para evitar que estas herejías, estas falsas enseñanzas se sigan propagando como gangrena. La tarea sería muy difícil para Timoteo, un hombre joven. Por un lado estaban los falsos maestros que ya habían despedazado la iglesia. Por otro lado, el daño que ya habían causado pervirtiendo la palabra. Por esto Timoteo debería de recordar, por medio de la carta que el apóstol Pablo le había mandado, que él estaba en primera instancia bajo las órdenes de Dios. Dado que le tiene que recordar que él había sido puesto ahí por imposición de manos del presbiterio. Y no solo eso, recordamos también que Pablo quiso recordarle algo a Timoteo. Timoteo, te estoy hablando en calidad de apóstol y no solamente como ese padre espiritual que te llevó a los pies de Cristo. Era necesario que Timoteo tuviera más aliento ante la difícil circunstancia que se venía. De esta manera, Timoteo debería llevar sus tareas con toda fidelidad en cualquier circunstancia, por muy difícil que parezca. Era posible que algunos de estos falsos líderes, que eran reconocidos en la iglesia de Éfeso, habían menospreciado a Timoteo por su juventud. Tanto Timoteo como cualquier anciano en cualquier iglesia local debería protegerse como lo hizo el apóstol Pablo, defender a la grey de Dios,
con la misma diligencia, con el mismo valor que él lo hizo. ¿Por qué? Las palabras de Alexander Strauch creo que nos van a decir una razón fundamental por lo cual lo debemos hacer. Dice Alexander Strauch: el precio que uno está dispuesto a pagar por un objeto demuestra su valor. El precio que uno está dispuesto a pagar por un objeto demuestra su valor. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por su iglesia? El precio fue incalculable. Jesús, su único Hijo, fue el sacrificio por el pecado de su pueblo. Él derramó su sangre y murió por su iglesia. Y esto nos muestra, y esto debemos tenerlo siempre presente, lo que significa para el Señor la iglesia, su amada iglesia. Sin duda, muchos aspectos dentro de la vida de la iglesia, hablando de la de Éfeso, se habían corrompido y era necesario nuevamente establecer un orden dentro de la congregación cristiana, precisamente porque la congregación o la iglesia es la casa de Dios. Es el instrumento que Dios ha elegido para proclamar con fidelidad a todos los hombres la verdad del Evangelio. Considera lo siguiente: ¿qué debemos hacer para que un hogar pueda funcionar adecuadamente? Cualquiera de los hogares que nosotros podamos tener o formar parte de ellos. Debemos, cada uno de los que formen parte de ella, cada integrante, vivir de una manera o llevar a cabo una conducta adecuada y hacer cada uno lo que nos corresponda. ¿Para qué? Para que pueda funcionar bien. Dicho de otra manera, los hijos deberían de ser de manera diligente, obedientes a sus padres, como lo dice Pablo en la carta de Efesios. Las mujeres deben de ser sometidas en el temor del Señor a sus maridos, y por otro lado, los maridos deben amar y proteger a sus esposas. Pero no solamente eso, para que funcione adecuadamente, llevando cada uno su rol dentro del hogar, también los padres deben en un momento determinado instruir y amonestar a sus hijos en la disciplina del Señor. Y obviamente todo esto va a estar bañado en un marco de amor. Pero ¿qué sucedería si esta administración natural en una casa no es llevada? Obviamente este hogar tiende a lo que hemos visto, experimentado una y otra vez, aún en creyentes que no han sido diligentes en hacer lo que les corresponde. Finalmente esos hogares se van a la ruina, a la ruina. El Señor ha establecido un orden y aún ese orden es el que permite que pueda prosperar. Ahora, esto es importante en un hogar, que cada uno haga lo que le corresponde. Bueno, cuanto más importante debe de ser guardar todos los aspectos que Dios ha mandado en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, el Señor ha mandado a que hagamos todo tal como Él lo ha mandado. Y si nosotros llevamos a cabo todo tal como Él lo ha mandado, como lo hemos dicho, en el orden que Él ha establecido, de acuerdo a Levítico 9, la presencia de Dios va a permanecer en medio de nosotros. Pero no solo eso, que es lo primero que debemos seguir anhelando y por lo cual vamos a seguir trabajando en el orden dentro de la iglesia, sino que también por medio de un buen testimonio, porque continuamente hablamos de la conducta, esta generación perversa pueda entender y pueda ver la luz del Evangelio. Entonces, son dos puntos básicamente: el orden para la presencia y Dios, para que por medio de ese orden los incrédulos puedan ver que Dios, como lo veíamos en Corintios, verdaderamente está en medio de nosotros. Para que la administración y gobierno de una iglesia funcione, no tenemos que preocuparnos en desarrollar ideas nuevas. El Señor ya se ha encargado de llevar a cabo esto. Recordemos que en Efesios 4:11, que en algún momento llegamos a estudiar en esta misma iglesia, el Señor mismo había constituido, entre otros, pastores y maestros. Ahora bien, pero si los ancianos de la casa de Dios se desvían de la doctrina o tienen una conducta pecaminosa, esto provocaría la misma crisis espiritual que nosotros vimos en la iglesia de Éfeso.
Todos los miembros de la comunidad de creyentes debemos de dar un buen testimonio del Evangelio y del Señor Jesucristo. Por su parte, los líderes espirituales, y aquí viene un poquito el estándar al cual nos vamos a ir dirigiendo, deben de tener, como lo veremos en el versículo 2 de este mismo pasaje, un carácter irreprensible. Y no solamente irreprensible a la luz de todos y cada uno de los que forman parte de la iglesia, los que están en la congregación, sino como lo veremos en el versículo 7, también debemos dar un buen testimonio con los de afuera, con los de adentro y también con los de afuera. Esta consideración es importante, ya que de otra manera, ¿cómo podrían enseñar o cómo podrían defender el Evangelio si sus vidas los desacreditan? Es por ello que es necesario que en el gobierno de la iglesia de Dios, que es columna, que es baluarte de la verdad, esté constituida por ancianos que sean fieles testigos del Evangelio de Cristo. A pesar de que la iglesia de Éfeso, recordemos, sí había sido gobernada por una pluralidad de ancianos, no obstante había problemas en su liderazgo. Es muy probable que hombres no cualificados llegaron a ser ancianos en el tiempo que Pablo se había ido de la iglesia. Algunos de los ancianos que se habían levantado se habían convertido en esos falsos maestros. No aparecieron de repente, tenían buena doctrina y sin embargo se desviaron de ella. Esto debería de preocuparnos a nosotros, a cada una de las iglesias locales. El peligro que corre la iglesia si esta es gobernada por hombres no cualificados. El peligro que corre la iglesia cuando es gobernada por hombres no cualificados, que experimentaríamos una serie de dificultades, como lo hemos dicho. Por un lado, decíamos, Timoteo se tenía que enfrentar a problemas con los falsos maestros, y no es tan fácil. Los falsos maestros ya tenían cierta reputación con los discípulos, así que la tarea no era nada sencilla, por un lado. Por otro lado, evidentemente, había que corregir todos aquellos aspectos que ya se habían desviado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, por esta causa te dejé en Éfeso, para que corrigieses, como lo dice a Tito, lo deficiente que había ya en la iglesia local. Este es ahora el punto. Para proteger la doctrina, el orden dentro de la adoración. ¿Recuerdas que pudimos estudiar 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 15? Y ahí Pablo ya nos estableció la manera, el orden, cuál es la forma en que se debe de orar, que debe ser llevada por hombres, por varones, que todo dentro del culto de adoración debe ser liderado en los diferentes ministerios por varones, de acuerdo a lo que vemos. Las instrucciones específicas a la mujer no debe de enseñar, debe de someterse, debe de aprender en silencio. En fin, veíamos que ya Pablo estaba ordenando parte de las diferentes deficiencias que se encontraban dentro de la iglesia. Pero no era suficiente, era necesario entonces establecer los requisitos morales y espirituales para los pastores. Pablo sabe la importancia que tiene el liderazgo piadoso dentro de la iglesia, y esto escúchalo. La vida de la iglesia, la santidad de la iglesia, el testimonio de la iglesia, el impacto de la iglesia, la reputación de cualquier iglesia es el reflejo de sus pastores. Es el reflejo de sus pastores. Y esto lo podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento como una enseñanza básica de lo que es el liderazgo dentro de la iglesia. Y no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es algo básico que el Señor ha mandado, y recordamos las palabras del profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 9, cuando dice, y será el pueblo como el sacerdote, y será el pueblo como el sacerdote. Esto nos muestra entonces la relación tan estrecha que existe entre el liderazgo de una iglesia y el testimonio que tiene una iglesia. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces son advertencias, son exhortaciones muy importantes para la vida real dentro de nuestra iglesia.
Las palabras del predicador McCheyne creo que son muy importantes para entender este glorioso llamado. Dice McCheyne: la más grande necesidad de mi pueblo es mi propia santidad personal. El Señor Jesucristo lo expresó así en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí nos deja ver la necesidad que tenemos nosotros de seguir el ejemplo de alguien para imitar sus vidas. Y Cristo, recordemos que estuvo dispuesto por la gracia de Dios que estaba operando en su vida para ser nuestro modelo, nuestro principal modelo o nuestro sublime modelo. El apóstol Pablo lo dijo de manera similar a los Corintios en el capítulo 11, versículo 1, diciendo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y no solamente en los Corintios, a los Filipenses le dice las siguientes palabras: las cosas que has visto en mí y oído en mí, esto haced. Entonces vemos que el ejemplo es de suma importancia y por ello la necesidad de entender todo lo que Dios ha mandado para el liderazgo dentro de su iglesia. Ahora, por lo cual el Señor es el que establece las reglas, no nosotros. El Señor dice en el capítulo 3, versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y es probable que vamos a complementar la siguiente vez, si el Señor me lo permite, que creo que será por ahí de 15 días, que pueda regresar para continuar y seguir ampliando este glorioso deseo que puede nacer verdaderamente del Espíritu. Pero primero yo quisiera que entendiéramos algunos aspectos necesarios. Primero, que no es lo primero es que no es la única vez que Pablo dice palabra fiel. Palabra fiel, al menos ahorita en esta epístola, es la segunda vez que se menciona, después de que ya la ha mencionado en el capítulo 1, versículo 15, donde dice Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero ¿qué significa esta frase, palabra fiel? Esta palabra o esta frase significa un proverbio que es digno de confianza. Es algo que no necesita ser demostrado. ¿Qué no necesita ser demostrado? Y creo que nos ilustra mucho el versículo 15 del capítulo 1. La iglesia en esos momentos había experimentado la obra de gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando a alguien le dices: porque no hay otro medio por el cual nosotros podamos llegar a Dios sino por Cristo, ellos dicen amén. Oye, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Amén. Es algo que ya conocía toda la congregación. Era algo que no es necesario demostrar, porque todos los que han experimentado eso, y obviamente la iglesia de Éfeso lo conocía, sabía que era Cristo el Salvador del hombre. Y aquí entonces podemos deducir por esta frase la importancia que tenía la función de liderazgo en la iglesia temprana. Aquí deberíamos de aclarar algo, y siempre es oportuno cuando estamos hablando: si alguno anhela obispado. La palabra obispado, anciano, pastor, es el mismo, se está refiriendo es el mismo término, es diferente término definiendo el mismo oficio. Son diferentes términos del mismo oficio. Términos que nos hablan de diferentes facetas o labores a la que es llamado un ministro. Por ejemplo, cuando hablamos del pastor, pues habla de el cuidado, habla de la alimentación que se debe de llevar a cabo dentro de lo que es el rebaño o la iglesia, dentro de la iglesia de Dios. El nombre de un anciano no necesariamente se está refiriendo a una persona de muchos años, a un viejo, sino está refiriéndose básicamente a alguien que tiene experiencia, tiene sabiduría, y quizás dicho de una mejor manera, tiene madurez espiritual, un anciano.
Y después vemos la palabra también que Pablo utiliza específicamente aquí, que es la palabra obispo, que literalmente se puede traducir como sobreveedor. Es alguien que puede ver por encima. Cuando decimos por encima es que puede tener un panorama general de las circunstancias que están pasando en una iglesia y entonces, solo entonces va a poder tomar decisiones adecuadas para poder dirigirla hacia un punto, hacia otro, tal como lo hacíamos en la mañana diciendo, creemos que la mejor dirección para esta iglesia es llevar a cabo la confesión de fe por la tarde. La semana pasada pudimos ver que Pablo ordena a las mujeres que no enseñen en el culto público de adoración y ahora en este pasaje vemos que aprovecha la oportunidad para hablarnos del oficio de los obispos, es decir, pasa de estar hablando a las mujeres para hablar ahora de los varones. ¿Por qué lo hace? Primero, para que nosotros podamos ver por cuál razón Él no permitió que las mujeres se llevaran esta carga pesada. ¿Cuál carga pesada? Bueno, la carga pesada la puedes ver a la luz de todo lo que se demanda precisamente en el pasaje del versículo 1 al 7 y obviamente ya puesto en marcha en medio de una iglesia. No es nada más decir, es la líder, no. Implica tantas cosas que evidentemente su propia naturaleza no la puede llevar. Segundo lugar, para que no piense que también solo está excluyendo a las mujeres de este oficio y haciendo un llamado general a todos y cada uno de los hombres o miembros que formen parte de la iglesia. Pero en tercer lugar, para que Timoteo y nosotros podamos tener claro la importancia y más aún la trascendencia de elegir correctamente a nuestros ancianos y pastores. Pastores. Aunque podría decir pastores o ancianos, pensando también en los diáconos. Es como si el apóstol Pablo dijera, es cierto que las mujeres no han sido capacitadas para desempeñar este difícil oficio, pero tampoco esto implica que todos los hombres en general deben de ser admitidos en este oficio sin antes llevar un proceso de selección muy cuidadoso. Y ahora vamos a ver, de aquí nos vamos a ver a tres aspectos generales en los cuales podemos dividir este versículo. El primero sería la nobleza del oficio, luego nobleza del oficio. El segundo punto, los peligros de un liderazgo no llamado. Y el tercer punto, los beneficios de un liderazgo llamado por Dios. Dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado. Algunos comentaristas consideran que esta frase pudiera llevar o conducir a algunas personas a un deseo pecaminoso para ejercer este oficio, diciendo que es incorrecto, comentan, que alguien levante la mano con el fin de tomar posesión de tan noble oficio. Y por supuesto, si es una actitud pecaminosa y además la condenamos y además estamos de acuerdo en ello, no es la forma en que el Señor levanta ancianos. El oficio debe buscar al hombre y no el hombre ir tras el oficio. Por lo tanto, conociendo el pensamiento de Pablo, resultaría extraño que él pudiera elogiar este tipo de esfuerzo pecaminoso. El elogio más bien que el apóstol Pablo está haciendo aquí es al ministerio en sí mismo y no al esfuerzo de la persona. Cuando alguno anhela obispado, buena obra desea, no está elogiando en absoluto el esfuerzo de la persona, lo cual en el contexto que lo está desarrollando es totalmente válido. ¿Por qué digo en el contexto en el cual lo está desarrollando? Por yo decir, es la primera parte que debemos valorar con respecto a este llamamiento. En aquel tiempo, recordamos que se había experimentado una de las más grandes persecuciones de la historia de la iglesia. Así que desear este noble oficio implicaba más de solamente decir, yo también quiero estar en el liderazgo, o yo tengo el anhelo de enseñar y pararme en el púlpito para ser reconocido por las demás personas, o aún mira lo que te voy a decir, o inclusive yo estaría dispuesto a pelear en un momento dado contra los lobos. No es suficiente eso.
El contexto donde el apóstol Pablo lo está diciendo es una persecución. Por un lado, tú recordarás, en todo momento era acosado por los judíos, en todo momento, pero no solo de los judíos, sino también por los gentiles. Y en algunas ocasiones se juntaban ambos grupos para atacar al apóstol Pablo, perseguir y atacar al apóstol Pablo. Lo que quiere decir entonces no solamente es llevar algunos aspectos administrativos dentro de la iglesia, sino es alguien que está dispuesto a dar su propia vida por causa de Cristo. Si quiere resumir el fin del llamado. Los apóstoles y evangelistas y muchos pastores de aquella época fueron perseguidos, encarcelados como Pablo en al menos 2 ocasiones, como recordamos, algunos apedreados, otros muertos a espada, como dice Hebreos capítulo 11. Yo hoy te pregunto, ¿alguno anhela obispado? El mismo Pablo se encuentra primero para llevarlas, se encuentra como prisionero de Cristo Jesús en el contexto donde manda las cartas de Éfeso, Colosenses, Filipenses y de Filemón. Y después, en su segundo encarcelamiento, recordamos, escribe la segunda epístola a Timoteo, donde él dice que está pronto a ser sacrificado. Y no solamente él, recordamos que esto fue algo cotidiano en aquellos tiempos. Timoteo fue finalmente apaleado por una turba idólatra en el año 97 después de Cristo, y así muchos mártires. El que anhela obispado, buena obra desea. Todo cristiano es blanco continuo de los dardos de fuego del maligno, pero mucho más lo serán los líderes, ya que buscará Satanás destruir su ministerio. Recordemos que él sabe que si tira la cabeza, lastimará y dañará todo el cuerpo. El Señor hizo una advertencia muy clara cuando dice, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando esto ocurre, normalmente hay mucho daño dentro de las iglesias, divisiones y problemas muchos. No solo eso, sino eran hombres dispuestos a negarse a sí mismos por el beneficio de esta buena obra. Estaría deseoso de dar su tiempo, estaría deseoso de gastar sus energías y aún dispuesto a sacrificar su propio descanso físico y su seguridad personal por la noble tarea de apacentar la grey de Dios, la cual el Señor ganó con su propia sangre. Hoy yo le preguntaría a aquel que tuviera en su corazón el anhelo, ¿realmente anhelas obispado? A la luz de esta porción de lo que hemos podido platicar de este versículo, ¿realmente entiendes lo que es anhelar un obispado? Dice Pablo, buena obra desea. El ministerio no solamente es bueno, sino que es noble y excelentísimo. Es el llamado más glorioso, es el llamado más digno, como ha sido llamado por muchos de los hombres, como lo veíamos en la confesión, más grandes que el Señor ha utilizado para la extensión de su reino. Hombres piadosos que dan un testimonio de la importancia que tiene este precioso oficio. Uno de ellos fue el reformador escocés John Wycliffe, que escribió: el servicio más alto que los hombres puedan jamás alcanzar en la tierra, dice él, es predicar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo mismo enfatizó esta área dentro de su ministerio, la predicación. Lo mismo que los apóstoles, y por eso el Señor los amaba de una manera como los amó. Quien también, Wycliffe, sufrió persecución. En el caso de este hombre, el Concilio de Constanza finalmente declaró a Wycliffe como culpable. Así, después de esto, ordenaron la quema de sus libros, y era tanto el aborrecimiento que tenían con este hombre que después de muerto exhumaron su cuerpo y quemaron sus huesos. Un segundo ejemplo que no podemos dejar de citar, hay varios lindos testimonios con respecto a lo glorioso que representa
esta buena obra, esta obra extraordinaria que es el llamado a oficio. Son las palabras de Charles Spurgeon. Spurgeon dijo con respecto al ministerio lo siguiente: no hay nada más honorable para un hombre que el oficio de diácono o ministro. Nosotros engrandecemos nuestro oficio, pero no nos engrandecemos a nosotros mismos. Sostenemos que no hay nada que dignifique más a un hombre que el ser nombrado para un oficio a una iglesia cristiana. Continúa: yo prefiero ser diácono de una iglesia que ser alcalde de la ciudad de Londres. Yo considero que ser un ministro de Cristo es un honor infinitamente más elevado que cualquier honor que el mundo pueda otorgar. Mi púlpito es para mí más deseable que un trono. Mi congregación es un imperio lo suficientemente grande, un imperio ante el cual los imperios de esta tierra se reducen en nada en cuanto a la importancia eterna. Fin de la cita. Sin duda alguna, yo también me uno a las palabras de Charles Spurgeon, que la obra de procurar la salvación de los hombres, de gobernar su iglesia, que el Señor mismo ha comprado por medio de su sangre, es el oficio más noble y glorioso que puede haber, y por el cual vale la pena todo sacrificio de nuestras propias vidas. Concluimos: el que anhela esta buena obra, como dice Pablo, no se está refiriendo a cualquier clase de obra, una obra que es excelente, pero además de ser una obra excelente, excelsa delante de Dios, también está llena de dificultades, como lo hemos mencionado, también es una obra que es fatigosa, es cansada en cuanto al trabajo. 1 Timoteo 5:17 así nos lo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, los que se fatigan en predicar y en enseñar. Así que no es cualquier cosa ser representante del Hijo de Dios al desempeñar un oficio de tal magnitud, cuyo objetivo, si lo pudiéramos resumir de alguna manera, sería el siguiente: extender el reino de Dios, procurar la salvación de las almas perdidas y por supuesto gobernar la iglesia, que es la herencia de Dios. Con esto tendríamos suficiente para darnos una idea de la magnitud de lo que Pablo está diciendo con que el que anhela obispado buena obra desea. Sin embargo, para que esto siga siendo algo que remache en nuestros corazones, necesitamos ver cuáles son los peligros cuando alguien se encuentra en el liderazgo y no ha sido llamado. ¿Cuáles son los peligros de un liderazgo que no ha sido llamado? Y bueno, yo podría decir algo con respecto a lo que el Señor nos ha podido entender a lo largo de este tiempo que nos ha ministrado por medio de su palabra y llegar a algunas conclusiones, pero hay hombres santos que tienen tanto que hablar y nosotros tanto que aprender de ellos, como fue el caso de John Newton, el que escribió Sublime Gracia, cuando habló con respecto a esta buena obra. John Newton dijo lo siguiente: nadie, hablando del liderazgo no llamado, nadie, sino aquel que hizo al mundo, puede hacer un ministerio en el Evangelio, puede ser un ministro del Evangelio. ¿Te das cuenta lo que dice John Newton? Y bueno, y si tuviéramos alguna duda con respecto a estas palabras de él, cita el siguiente ejemplo diciendo: si un joven tiene capacidad, cultura, conocimiento, esto lo puede hacer un erudito, un filósofo o un buen orador, pero nunca un verdadero ministro del Señor. Abran los ojos y aprendan a discernir lo que marca la Escritura con respecto al llamado de un ministro. Constantemente debemos reflexionar con respecto a esto. ¿Sabes? Hay una frase que también me encontré en uno de los comentarios que es pura verdad. Dice: todo lo que un hombre no debe de hacer, casi todos los hombres lo hacen, que es el hacerse a sí mismo juez de su propio llamado. ¿Qué es lo que decíamos al principio? ¿Cuántos a sí mismo se levantan al llamado de ministro? Y ya daremos
muchos de los malos ejemplos por los cuales son levantados y el desorden que provoca dentro de las iglesias. Algunos pueden pensar que son movidos por el Espíritu Santo debido a que tienen, según ellos, ¿verdad?, un impulso al ministerio, porque han estado, con respecto a este primero, tienen algún impulso al ministerio. Oye, espérame, vamos ahorita a ser justos en la apreciación que hace Pablo. El que anhela obispado, buena obra desea. ¿Es incorrecto que yo sienta un impulso? No, pero el impulso debe de estar guiado por el Espíritu Santo. Oye, pero ¿cómo sé que es guiado por el Espíritu Santo? Bueno, porque mi deseo subjetivo se hace objetivo cuando me alumbro con los 7 versículos que hablan del obispado. Entonces lo subjetivo se vuelve objetivo. No está mal esto, pero lo que me permite discernir que efectivamente tal persona tiene el llamado, lo va a acompañar de la cualificación que es necesario. Algunos otros dicen, oye, yo ya estudié en un seminario, ¿y qué crees? También hemos experimentado aquellos que vienen del seminario X, iba a decir el nombre, del seminario Y están listos para ser obispados. ¿Sabes cuál es el problema de los famosos seminarios? Que no estamos en contra. Gloria a Dios por el que está nuestro hermano Joseph Urban, ¿verdad? Estamos de acuerdo, necesitamos un líder teológico que nos esté cuidando de que no vayamos a apartarnos ni izquierda ni a derecha con respecto a la sana doctrina. Pero el problema es de muchos de esos seminarios es que llega todo tipo de persona y muchos de ellos ni siquiera conocen al Señor. Y entonces solamente levantas gente carnal que empieza a ocupar lugares de liderazgo dentro de las iglesias. Y eso ya lo hemos experimentado y ya hemos tenido que pedirles que se vayan dentro de la iglesia. Luego, algunos otros dicen, bueno, es que yo fui movido por el deseo de mis amigos porque me dicen, oh hermano, qué bonito hablas, quizás tú debes de ser levantado. Y esto también es algo clásico que se da. Lo hemos experimentado, quizás algún día lo he comentado. Llega en alguna de las iglesias uno de nuestros, y no uno, más de uno de nuestros amados jóvenes que nos apoyan en la predicación y ya dicen, hermano, estamos orando por tu ordenación. Oh, curioso, en la Ciudad de México no estábamos enterados de ello. ¿Cómo pueden ordenarlo? A otro le dijeron, hermano, ojalá y usted fuera nuestro pastor. No hay nada más ignorante que decir eso. Yo no estoy diciendo que mi Señor no me los pueda cualificar cuando Él lo determine. Es diferente. Él los cualifica. Él ahorita los utiliza por el don que les ha dado para poder transmitir las buenas nuevas. Y nos gozamos con ello. Pero ve hasta dónde llega en la irresponsabilidad. Empieza a ver la prisa, es que necesitamos un pastor. ¿No te recuerda al pueblo de Israel eso? El pueblo de Israel, necesitamos un rey como los demás, necesitamos que me lo levanten. Mi algoritmo, él es el bueno. Además ve cómo habla y sabe mucha teología, mucho más que todos los que se encuentran aquí. Oh, cuán grande error. Y muchas veces terminan siendo esos neófitos de los cuales habla Pablo, advirtiendo que no son las personas adecuadas. Pero lo veremos para poder entender lo que debemos hacer. Entonces, son errores que se dan continuamente cuando alguien llama. Más bien, ante el consejo o la buena opinión de muchos. Pero hay otro que también hemos experimentado. Llega un hombre con un séquito de 10 personas, se me acerca y me dice, hola, ¿cómo estás? Me tocó a mí predicar. ¿Cómo estás? Oye, quería pedirte tu cuenta de cheques para depositarte ahí mi ofrenda. No me deposites a mí, mira, ahí está. Nosotros acostumbramos a no glorificar al hombre, sino a Dios por lo que Él sustenta. Llega todo el séquito y luego me dice, bueno, es que yo vengo de una división de un hombre que llegó quizás por los tiempos del hermano Joseph Urban, un americano. Se da una división de una iglesia de 30 personas y esa parte del séquito llega con nosotros, 10 personas. Y llega y me dice, oye, es que el pastor me dijo que quizás, fíjate, que quizás era el momento que Dios estaba esperando para que yo me levantara como pastor. ¿Qué piensas? Que estás mal, rápido. Me tardé 30 segundos en decirle lo que tienes que hacer es sentarte, limpiar tu mente, llenarla de la sana doctrina. Y creo que no estaban tan mal, creo que sí tenían una doctrina, creo que eran calvinistas. Pero ese hombre nadie lo llamó, nadie lo envió.
Le dije, además te tienen que conocer quién eres, tu esposa necesita escuchar, necesita la exhortación mutua dentro de una iglesia. ¿Sabes cuánto duró este hombre dentro de la iglesia? 15 días. 15 días. No estoy de acuerdo en cómo manejan lo de la cena del Señor. No estoy de acuerdo en cómo manejan lo de la membresía. El Señor viene a dirigir cómo debemos hacer las cosas. El Señor viene a reprender a una joven. No lo vamos a permitir. Señor, si no te arrepientes, tienes que irte de este lugar. Finalmente se le pidió que ella no entrara. 2 semanas duró dentro de nosotros. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay que despertar a lo espiritual, hay que despertar a las Escrituras. ¿Recuerdas cómo Samuel quería ungir como rey de Israel a Eliab, el hijo mayor de Isaí? Este es el rey de Israel. En lugar de, lo iba a poner en lugar de Saúl, hijo de Cis. Pero el Señor, recordamos que más bien levantaría a un varón conforme a su corazón, esto es de David, quien dice él, y creo que esta parte es clave, porque dice el Señor con respecto a David, él hará todo lo que yo quiero. Eso es un varón que tiene el corazón de Dios, no buscas lo tuyo, buscas lo del Señor y lo que Él demanda. Él hará todo lo que yo quiero. Es que siento feo, mi corazón se hace chiquito, no sé. Mi corazón se hace leal a la palabra de Dios, aunque a veces pareciera que mis sentimientos me ganan, pero tengo que, por eso decía, el primer texto en la convocación, el segundo texto, todo lo que vimos en Levítico 9, y ahora lo que Dios nos muestra de lo que debe de ser alguien que anhele el obispado y los riesgos que corre una iglesia cuando esto es llevado a cabo con esta imprudencia. Recordemos que fue a través de Jeremías que el Señor reprendió a otros falsos profetas que Él no había llamado. Y este texto también está muy claro. Dice Jeremías 23:32. Tomo agua y lo buscas. La segunda parte del texto dice, a partir de, y yo. Dice así el texto, Jeremías 23:32, segunda parte, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. La reprensión del Señor porque ellos estaban predicando sin haber sido enviados, y por lo tanto su palabra no los confrontaba de pecado, nunca los sanó ni edificó a su pueblo. Ese texto me maravilló sinceramente. Yo no los llamé ni les envié, dice el Señor. La mayoría de los que están aquí vienen de diferentes grupos donde el liderazgo de esas iglesias ha experimentado un fracaso total. ¿Por qué? Te repito las palabras del Señor, no las mías. Y porque Dios no los llamó, ni los envió, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Por lo tanto, hablando de alguien que no es llamado al ministerio y que lo han experimentado la mayoría, ¿cómo pueden llevar a alguien al camino de la salvación sin ni siquiera ser salvos? ¿Cómo pueden gloriarse en la cruz de Jesucristo si no han sido iluminados por el Espíritu Santo? ¿Cómo van a explicar el misterio revelado que había permanecido oculto desde la eternidad pasada si no pueden comprender la persona y la obra de Cristo? ¿Cómo pueden decir que Cristo los libra del pecado si ellos mismos son esclavos del pecado? ¿Cómo pueden disciplinar el pecado si traen una conciencia manchada? Lo mismo que los falsos maestros de Éfeso. ¿Cómo pueden disciplinar si no hay discernimiento en las Escrituras? No las entienden, no las pueden aplicar. Ya le pediste perdón a Dios, ya, sigue adelante siendo miembro de la iglesia. No entiendes nada con respecto a la necesidad, aún de la propia alma que necesita ser correctamente o más adecuadamente restaurada. Todo lo hacen a la ligera. ¿Cómo pueden exhortar a la santidad si viven conforme al mundo? ¿Cómo pueden exhortar a ser santos si no conocen al Dios que es santo, santo, santo? ¿Cómo pueden amar si el amor de Dios no ha sido derramado en sus corazones? Y recordemos, no el amor del mundo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, mente y ser, y amarás a tu prójimo
y amarás a tu prójimo como a sí mismo. ¿Cómo explicar la gracia de Dios si no la han experimentado? ¿Cómo pueden decir que a alguien confía en el Señor cuando son solo incrédulos los que están gobernando esas iglesias? ¿Cómo animar a otros a perseverar en las pruebas si a veces ellos se desmayan en medio de ellas? ¿Cómo pueden pelear en un momento dado con los lobos rapaces si son unos asalariados? ¿Cómo lo van a hacer? No han sido llamados. Repetiría las palabras que dice el Señor a Jeremías: yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Estos serían, en términos generales, algunos aspectos de alguien que no es llamado a Dios. Pero ahora vamos a ver los beneficios. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que necesitamos como iglesia local? A pesar de que veíamos una crisis constante en el Antiguo Testamento, de esos falsos profetas, y también como lo vimos, por ejemplo, en Éfeso, de los falsos maestros, es decir, ha sido una constante a lo largo de la historia de la iglesia, vemos que nunca ha faltado la promesa del Señor de levantar varones conforme a su corazón, con el propósito de apacentar su iglesia, como fue el caso de David. Ahora yo decía, ¿debo de preocuparme en que va a llegar algún día aquel ministro, o Dios va a levantar, cualificar a aquel ministro que Dios ha establecido? Efesios 4:11 me dice, no, yo los constituí, para eso subí, para eso di dones a los hombres. O yo digo, ¿acaso Dios va a dejar desamparada a su iglesia de una o de otra manera? De ninguna manera. Pero otra prueba fiel que tengo está aquí. El Señor ha dicho que así son sus ministros. El Señor nos va a dar así ministros, no perfectos, pero en términos generales cualificados. Y tenemos que ser claros de no perfectos, porque solo hay un perfecto pastor y está en los cielos, y es Jesucristo, hombre. Él es el perfecto pastor. Él es aquel que cuando tú puedes ver los 7 versículos, solo puedes decir, oh Señor, solo tú los cumples a la perfección. Pero no por eso van a decir, bueno, entonces como Él solo, entonces yo lo voy a hacer todo. No, más bien es para que nosotros, los que hemos, por la misericordia y no siendo dignos, hemos sido llamados al ministerio. Pero si entonces no está un estándar hacia arriba, como decíamos, del profeta Oseas, ¿hacia dónde nos dirigiríamos? ¿Qué tipo de piedad habría en las iglesias? Entonces, tenemos confianza en que el Señor los levantará, los ha levantado a lo largo de toda la historia. Y luego pueden leer Ezequiel 34 cuando tengan la oportunidad, no ahorita, solo voy a tomar algo al último de Ezequiel 34, pero esto lo digo porque aun cuando mi alma desfallecía, cuando yo pensaba que no existía un cristianismo real, no perfecto, pero un cristianismo apartado de la maldad y del pecado, Ezequiel 34 se volvió una esperanza en mi corazón, porque el Señor mismo dijo que nos daría un pastor, que nos llevaría a los pastos en los cuales Él mismo nos alimentaría y Él mismo nos cuidaría. Tiempo después conocí al hermano Joseph Urban. El Señor es fiel y justo. Así que confiemos en Él. Cuando el llamado es evidente, la promesa va a ser segura. Recordemos que a Abraham el Señor le había dado una promesa, le había dicho que él iba a poseer una tierra, la tierra prometida, pero esto finalmente se cumplió 430 años después, ¿sí? 430 años después de ser oprimidos en la tierra de Egipto, finalmente la promesa que Dios había dado a Abraham se cumplió por mano de Moisés. Así que cuando Dios llama, Dios cumple su propósito. Al igual que el llamado de David, podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios ha llevado sus propósitos eternos mediante hombres piadosos a lo largo de la historia de la redención. Uno de los primeros ejemplos que recordamos es el de Génesis 12, cuando el Señor habla de Abraham. Abraham lo llama de Ur de los Caldeos para que fuera el líder del pueblo de Israel, de su nación.
Después vemos que desde una zarza ardiente en el desierto, Dios también llama a Moisés para que sacara a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué decir de Josué? Josué, a quien el Señor llamó para introducir a su pueblo a la tierra de Canaán. Yo te decía al principio de la convocación, y el Señor iba delante de ellos. Entonces, puntos básicos para entender la buena voluntad de Dios. Número 1, el Señor fue el que los capacitó. Señor, soy torpe de lengua. ¿Quién hizo la boca? ¿Quién lo capacitó? El Señor lo capacitó a Moisés. Número 2, finalmente le dijo, esto te será por señal cuando tú regreses a este monte a adorar. ¿El Señor cumplió su promesa? Por supuesto que el Señor cumplió su promesa. En pocas palabras, el Señor prosperó a Moisés, a Josué y a todos los reales, a todos los verdaderos profetas, pastores y maestros que Él ha levantado. ¿Y por qué se dio todo esto? Porque el Señor estaba con ellos. ¿Te das cuenta de la gran diferencia de hablar de Dios a estar en unión con Cristo y poder, si Él te ha llamado, estar de alguna manera con la confianza de que Él seguirá capacitándote, prosperando y sobre todas las cosas yendo adelante de ti? Él va delante de nosotros, no nosotros vamos diciendo, ahora Señor, mira esta circunstancia, ahora ¿qué vamos a hacer? Plan B. No hay plan B, es el plan establecido y nada más hay que seguir lo que Él ha mandado. ¿Cuál es el plan A? Palabra fiel, si algún anhela obispado, buena obra desea. Este es el plan A, no hay plan B. Plan A es el que hay que seguir. Ahora, después de ellos empezamos a ver en las Escrituras cómo Dios habló por medio de los profetas para llamar a Israel al arrepentimiento, y esto lo vimos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de hombres piadosos como lo fue Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías y otros tantos más. Y así como el Antiguo Testamento, Dios levantó líderes piadosos para guiar, para dirigir a su pueblo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Señor continúa siendo fiel, capacitando, dando dones para apacentar a su grey. De manera que este llamamiento, aquí solamente vamos a cerrar con algunos aspectos claves del llamamiento. ¿Quién hace el llamamiento de un anciano, pastor u obispo? Dios. Dios lo hace. ¿O quién llamó a todos esos líderes a lo largo de la historia? ¿Quién subió a los cielos y constituyó pastores y maestros? Dios. ¿Quién confirma el llamado de ese anciano, pastor u obispo? La iglesia. ¿Y quién pone en el cargo al anciano, pastor u obispo? Otros ancianos. Y ese es el pequeño ciclo que debemos de seguir cuando el Señor a su tiempo lo determine. Ahora, cuando esto es llevado como Dios lo ha mandado, ahora vamos a ver rápidamente algunos beneficios cuando alguien es llamado por el Señor. Número 1, el plan maestro de redención sigue en marcha. Número 2, el evangelio es protegido y proclamado con fidelidad en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Lo resguardamos con la gracia de Dios. Número 3, el Señor añade a su iglesia, como lo vemos una y otra vez, a todos aquellos que han de ser salvos. Hemos visto que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, pero ahora la presencia de Dios, ¿dónde está? En medio de su iglesia. Número 4, la iglesia es edificada por medio de la predicación, porque el Señor lo ha prometido, no por el predicador, porque el Señor lo ha establecido. Número 5, la iglesia del Señor es confrontada, exhortada y consolada. Número 6, la iglesia se administran correctamente o adecuadamente los sacramentos, como hoy veíamos, como hoy lo tuvimos, del bautismo y de la Santa Cena. Siguiente número, se aplica la disciplina bíblica para la gloria de Dios, la santidad de la iglesia y la restauración de cualquier miembro de la iglesia. Siguiente número, se guarda el principio regulador, adorando al Señor, como lo hemos visto en Levítico, tal como Él lo ha mandado. Siguiente punto, ahora la
oveja enferma y perniquebrada es atendida. Siguiente punto, se protege la iglesia de los lobos rapaces. Siguiente punto, el reino de los cielos se extiende en esta tierra. Y otro de los beneficios que debes de tener en mente constantemente es que aquel que es llamado por Dios nunca va a buscar hacer prosélitos para sí mismo. Acuérdate que los falsos maestros arrastraban hacia sí, tratando de ganar la confianza en ellos, tratando de que ellos fuera su ancla principal y no Cristo. Alguien que es llamado por el Señor no va a procurar que esté siendo un lacayo, un súbdito, un prosélito personal, sino un prosélito de Cristo. Es una característica. ¿Por qué? Porque es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo. ¿Cómo crees que va a usurpar un lugar de esa magnitud? Pronto sería fulminado. Así que son algunos de los beneficios. Y finalmente termino diciendo, es nuestro anhelo, nuestro deseo, que en cada una de las iglesias hermanas que hoy forman parte de este ministerio, el Señor levante, el Señor cualifique, el Señor es fiel. Oye, pero es que va a pasar un tiempo. Pues yo te digo algo, lo único que debes de aprender es tener un poquito de confianza en el que está en los cielos. Y que bueno, a lo mejor de memoria has dicho, oh, sí es el Todopoderoso, el Omnisciente, y sabes todos los atributos de Dios, pero solo en la memoria. Si los bajas y los aterrizas un poquito en tu corazón, te darás cuenta que nada está fuera de control y que realmente las cosas van a funcionar tal como Él lo ha mandado. Y en el ínter, por eso el Señor tiene cuidado de su grey. De una u otra manera el Señor está al pendiente. ¿No acaso dice la Escritura que no duerme el que cuida al remanente, el que guarda al remanente?